Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Oh, qué porción tan pequeña, pero tan llena de significado. Como siempre, antes de continuar, veamos un poquito del contexto. Luego de haber dado un contundente jaque mate intelectual a sus acérrimos enemigos, y esto en su propio templo, Jesús no iba a perder más tiempo con ellos. En vista que faltaba muy poco para su glorificación, esto es, su martirio y resurrección, Jesús empezó a hablar sobre el futuro. Capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Exclamó Jesús, rodeado por una enorme multitud en el atrio mismo del templo. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Esta es la primera profecía, y se cumplió en dos partes. La primera, cuando el hijo de esta casa, me refiero a Cristo, se fue y desertó de aquel templo, que entonces no sería más que una mera construcción, sin el poder ni la gloria de Dios. Pero la segunda parte, cuando el 30 de agosto del año 70 quedó absolutamente desolado por la destrucción causada por el Imperio Romano. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh sí, porque Cristo volverá. Pero lo que Cristo tenía que decir sobre este templo no termina ahí, aunque lo siguiente ya no lo diría estando adentro del templo, sino al salir por última vez de aquel icónico lugar. Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí es necesario detenernos un poco para reflexionar en lo que realmente era el templo. No estamos hablando de un simple edificio muy grande, sino de un enorme complejo de edificios que no solo contaba con los lugares básicos, que son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, sino que además contaba con pórticos, divisiones en los atrios, lugares alrededor para que vivieran los sacerdotes, lugares de lavado, zonas de guarecimiento para los animales, lugares de recepción para los diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos un poco de la historia de este lugar. El templo básico fue construido por Zorobabel en el año 537 a.C., sobre las ruinas del gran templo de Salomón. Pero el templo de Zorobabel era minúsculo comparado a la ampliación y enriquecimiento dado por el rey Herodes, apodado el Grande. Y esto Herodes lo hizo en el mismo siglo donde nació Jesús. El plan de Herodes era convertir todo el monte en una gigantesca plataforma, toda esta dedicada al gran templo de Jerusalén. Para cuando Jesús dejó en sus pisadas, el gran complejo contaba con 144,000 metros cuadrados de superficie. ¿Te puedes hacer una idea de lo grande que esto es? Para que podamos por lo menos empezar a imaginárnoslo, les comparto que la superficie completa de todas las instalaciones del Palacio de Gobierno del Perú miden casi 20,000 metros cuadrados. Ahora imagínate, el área del gran templo de Jerusalén era 7 veces mayor. Una parte de las paredes estaba hecha de piedra con incrustes de oro, y las paredes de la estructura del lugar santo estaban hechas de reluciente mármol blanco, todo cubierto con láminas de oro que reflejaban la gloriosa luz del sol. Era un verdadero espectáculo el solo caminar por este lugar. Estamos hablando de una de las estructuras más importantes del mundo. Y aún habían otras obras inconclusas en el templo que serían la comidilla de los soñadores hebreos que especulaban sobre qué tocaba hacer o sobre cómo quedarían cuando fueran terminadas. Y mientras hablaban de sueños de grandeza para el gran templo que tanto admiraban, respondió Jesús y les dijo, versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Viste a Jesús como con una sola línea los bajó de las nubes?
¿Te imaginas a un predicador más sorprendente que el Cristo? Pero déjame guiarte para que podamos entender lo que aquella afirmación del Cristo implicaba. En la construcción de este templo se habían empleado bloques macizos de piedra a los que se les había incrustado ornamentos de oro. Algunos de estos bloques medían alrededor de 12 metros de alto por 3 metros de ancho. Por lo tanto, era casi impensable que de una estructura tan colosal pudiera no quedar piedra sobre piedra, como afirmó Jesús. Pero estas palabras se cumplieron literalmente en agosto del año 70, cuando el general romano Tito, después de haber asediado Jerusalén y causado una gran matanza, levantó enormes andamios de madera alrededor de las paredes de los edificios del templo, colmándolos hasta arriba de madera seca y materiales inflamables para luego hacerlos arder, derritiendo el oro que luego se llevaría como botín de guerra hasta Roma. Pero el incendio fue tan bestial que las piedras mismas se desmoronaron y encima los escombros fueron cernidos para recuperar cualquier vestigio de oro fundido. Las ruinas restantes fueron derribadas y echadas al torrente de Cedrón. Y así se cumplió palabra por palabra la profecía del Cristo. Pero luego de esta profecía vienen varias más que se hacen mucho más interesantes en lo que vamos avanzando en nuestro estudio expositivo del magnífico Evangelio de Mateo. Antes de terminar este estudio, quiero invitarles a considerar que, así como esta, cada profecía dada por el Eterno en sus escrituras se ha cumplido y que las pocas que aún faltan por cumplirse son las que hablan del fin del mundo. Y así como las anteriores se cumplieron, el tiempo está cerca. Ten esto muy presente. Las próximas se cumplirán inexorablemente. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.